comenzamos un espacio donde aprendemos a creer para crear. Esto es Sálvese quien crea. Bienvenidos a su programa Sálvese quien crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear. Muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias por conectarse un viernes más, un ratito más con nosotros. Aproximadamente una hora vamos a estar trabajando el día de hoy y quiero agradecerle por tomarse el tiempito, por estar con nosotros, por recordar que hoy tenemos programa y por sacar el ratito también para conectarse con nosotros. También quisiera agradecerle a sus familiares, a la gente que se conecta con usted. Yo sé que muchas veces uno ve por ahí en los reportes de sintonía y todo, tal vez una conexión, pero uno sabe que en esa conexión también hay otras personas escuchando, ¿verdad? No, una conexión no significa solamente que es una persona la que está escuchando, sino que tenemos casos por ahí que nos han contado que ponen el programa en un dispositivo y se reúnen. Yo creo que yo les había contado, se reúnen a hacer devocionales con el programa, devocionales familiares, y hay personas también que se reúnen en grupos de iglesia para escuchar el programa. Así que muchísimas gracias de veras por estar en sintonía y por su fidelidad a nuestro ministerio. Hay mucha gente también que nos escribe, que nos dice que le gusta mucho el programa, que sigamos adelante, nos da palabras de aliento, y más bien muchísimas gracias de veras por eso, por esas palabras, por darnos ese aliento que nosotros necesitamos en este ministerio que tenemos, que es Sálvese quien crea, que no solamente es radio, sino que también damos talleres, también visitamos iglesias, y también muchas gracias a los pastores que nos contactan y tienen esa comunicación con nosotros para coordinar talleres y para sus equipos de trabajo y todo. Muchísimas gracias también. Gracias también, bueno, estoy agradeciendo a todo el mundo, pareciera que fuera el último programa, pero no, estoy agradeciendo a todos los que recuerdo ahorita, pero gracias también a Creciendo Juntos, que es el ministerio de mi esposa, que está ahí trabajando con nosotros pues mano a mano, también en todo esto, ¿verdad? Que en algún momento vamos a invitarla para que nos cuente un poquito más de qué es lo que hacen y el enfoque que ellos tienen, que Dios les dio para trabajar. Pero bueno, comencemos nuestro programa el día de hoy. Y el programa pasado yo les comentaba que vamos a estar trabajando una serie, por decirlo así, que le hemos puesto Enseñanzas de Jesús, que son varias enseñanzas del Señor que están registradas en la Biblia y aparecen alrededor de los evangelios y alrededor del Nuevo Testamento, y que por supuesto están ahí registradas y nosotros pues las vamos a usar para aprender nosotros. La semana pasada estuvimos hablando de el amar a los demás, ¿verdad? Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No tengo chance como de hacer un resumen, ¿verdad? del programa, pero sí, si usted quiere escucharlo, puede acercarse a nuestras redes sociales y a nuestro website también, porque ahí nosotros los ponemos y están también en formato en Spotify, también en Sálvese quien quiera radio. Pero ahorita vamos a hablar de eso, ahorita les voy a recordar nuestras redes sociales y eso. Lo que quiero es comenzar con el programa el día de hoy de una vez, entrando en un pequeño resumen de qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy, porque el tema del día de hoy es de suma importancia, me parece a mí, y más en los tiempos que estamos viviendo, al menos aquí en Costa Rica, que vemos mucha gente que sale a la calle y uno no sabe qué esperar de la gente, ¿verdad? Y un pronto a otro ve uno que se bajan de los carros y se pelean y se maltratan y toda la cuestión, y ya uno no sabe de veras, como decía por ahí alguien, a dónde vamos a parar, ¿verdad? Entonces uno se asusta de ver cómo está el mundo y cómo están pasando las cosas. Y la enseñanza para el día de hoy que nos da el Señor, el tema es la regla de oro, y es un principio tan grande que yo creo que en el mundo se ha olvidado de la regla de oro, ¿verdad? Porque si el mundo la tuviera presente, se diera cuenta que esta regla puede inclusive transformar todas nuestras relaciones, puede transformar el lugar donde vivimos, ¿verdad? Nuestra comunidad, puede transformar inclusive nuestra propia vida, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a recordar cuál es la regla de oro según las palabras de Jesucristo, y vamos a ver un montón de cosas. Hoy vamos a estarnos basando en Mateo 7:12, por si usted toma nota. Vamos a estar trabajando en Mateo 7:12, que dice lo siguiente: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros,
así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto fue presentado por el Señor en el Sermón del Monte, una de las enseñanzas más conocidas, ¿verdad? Más repasadas a nivel cristiano, ¿verdad? Y a nivel bíblico, y es de las enseñanzas más conocidas y más profundas, ¿verdad? Entonces, habíamos hablado la vez pasada un poco del contexto en el que estaba el Señor Jesús, y habíamos hablado de las constantes divisiones sociales, ¿verdad? Económicas y religiosas que el Señor vivía, que si usted analiza, pues es muy similar al tiempo que estamos viviendo el día de hoy, ¿verdad? Entonces el Señor está tratando de promover la unidad y promover esa paz entre todas las personas. Entonces el día de hoy vamos a trabajar en este versículo que le estaba comentando, Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Vamos a estar viendo otros pasajes bíblicos también que van a apoyar todas las ideas que tenemos el día de hoy. Usted sabe que en Sálvese Quien Crea, si no está en la Biblia, no lo vamos a tocar. Por ejemplo, vamos a hablar de Lucas 6:31, vamos a hablar también de Romanos 13:9, por si usted apunta por ahí, ¿verdad? Entonces téngalo por ahí a mano, vaya, busque de una vez. Ahorita que estamos en la introducción, algo para escribir, vaya, traiga su botella de agua, su vaso con su taza con café, su vaso con agua, traiga todo lo que usted necesita, porque el día de hoy vamos a estar trabajando bastante en este tema, y también vamos a hablar sobre ciertos consejos que traemos para acá para cómo aplicar nosotros la regla de oro, ¿verdad? Y varios tips ahí que nos pueden ayudar para vivir bajo esta regla que es tan importante para nosotros e importante para el ser humano en realidad, ¿verdad? Porque sin esta regla, pues la sociedad y así como estamos viviendo ahorita se puede volver un caos, que es lo que estamos viendo nosotros. Antes de irnos a la pausa, me gustaría recordarles nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y TikTok. También tenemos nuestro canal de YouTube, muy importante también, que estos programas son también posteados en YouTube. Por si usted los quiere ver, no tiene video, pero usted va a ver ahí una laminita de Sálvese Quien Crea, y ahí está el audio del programa. Se va a poner ahorita, apenas nosotros terminemos, a las 8 de la noche aproximadamente, ya va a estar ahí disponible tanto en Spotify como en YouTube. Y recuerde también que estamos trabajando en nuestros podcasts y tenemos perfil de podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás. A mí se me había olvidado comentarles que en Spotify nosotros tenemos dos perfiles, uno que se llama Sálvese Quien Crea Radio Show, y tenemos Sálvese Quien Crea Podcast. Entonces son dos formatos diferentes para que usted también, si consume contenido en Spotify, pueda consumirlo desde ahí. También les recuerdo nuestro WhatsApp 6127-8363 si usted está dentro de Costa Rica. Si está fuera de Costa Rica, más 506-6127-8363, y nuestro website de suma importancia, donde también ponemos el material ahí disponible, que es www.salvesequiencrea.org. Así que, como le dije ahora, alístese, prepárese, porque Sálvese Quien Crea comienza ya. Vamos a una pausa y ya volvemos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están, rockeros? Soy Willy Vaz y quiero invitarlos a que escuche este y todos los sábados a partir de las 7 de la noche su programa Roca Viva, aquí por Latitud 316. Recuerden, no se lo puede perder, todos los sábados a las 7 de la noche por Latitud 316, su programa Roca Viva. Nos escuchamos. Sálvese Quien Crea. Volvemos a Sálvese Quien Crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear, y ya tuvimos nuestra primera pausa, así que arrancamos nuestro segundo bloque de programa, en el cual vamos a empezar a desarrollar un poquito más, pues el tema que nos compete, que vamos a estar trabajando el día de hoy, que es la regla de oro. Si usted se viene conectando, le comento que es una seguidilla de temas que vamos a estar tocando con respecto, es una serie pues, con respecto a enseñanzas de Jesús. La semana pasada estuvimos trabajando el mandamiento más importante, que era amar al Señor con nuestra mente, con nuestro corazón y con todo nuestro ser, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y estuvimos trabajando en eso todo el programa pasado. Si usted no lo vio, de hecho que se me olvidó algo que me acabo de recordar. La semana pasada tuvimos un problema con la radio. La radio estuvo fuera de línea en la hora, precisamente en la hora del programa. Pero ese programa está disponible en nuestras redes sociales y en YouTube, por si usted quiere verlo
a nosotros se nos traspapeló el hecho de enviarles el mensajito que siempre enviamos por WhatsApp de que si se perdió el programa está disponible ahí, pero ahí está el programa por si usted quiere, viene llegando, ¿verdad? Y está escuchando este programa ahorita y no escuchó el anterior por alguna razón o porque la radio estaba caída, ahí está, ¿verdad? Entonces ahí usted puede escucharlo porque todos estos temas van como muy de la mano, ¿verdad? Y son enseñanzas del Señor que son muy importantes para nosotros en nuestra vida, que son súper importantes de tener ahí a mano, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, el día de hoy estamos trabajando la regla de oro, que es la segunda enseñanza que vamos a trabajar del Señor. Y estábamos hablando un poquito también de que vamos a estar trabajando en Mateo 7:12, que dice, así que también todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces vamos a hablar un poquito del contexto, igual que hicimos la vez pasada. ¿Cuál es el contexto bíblico? ¿Verdad? Y un poquito del contexto cultural del por qué el Señor menciona esta regla, y vamos a estar estudiando, ¿verdad? De manera sistemática qué tiene que ver eso con nosotros también, y como decía en el bloque anterior, cómo podemos nosotros aplicar esta regla, ¿verdad? La regla de oro en nuestra vida diaria. Entonces son enseñanzas básicas, son enseñanzas centrales en nuestra fe, ¿verdad? Que lo habíamos hablado la vez pasada. En nosotros como cristianos son enseñanzas que tienen que ser parte de nuestra vida todos los días, ¿verdad? Entonces, recuerde, estamos basándonos en Mateo 7:12, que dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, es un principio ético. Esto es lo primero que tenemos que entender. Es un principio ético, fuera que es algo espiritual y todo. El Señor lo que nos está enseñando es un principio ético que tenemos que tener nosotros muy presentes para todo lo que nosotros vayamos a hacer y todas las relaciones que vayamos a tener en todo sentido, ¿verdad? Nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones personales, todo esto, el Señor lo que está haciendo es dándonos una enseñanza ética, ¿verdad? Un principio ético para nosotros poder tener un parámetro de cómo tenemos que actuar y cómo tenemos que relacionarnos. Entonces, situémosla culturalmente y bíblicamente. Entonces, primero, el Señor, como lo decía en el bloque anterior, cuenta o nos dice esto, iba a decir cuenta esta parábola, pero no es una parábola, nos da esta enseñanza en el Sermón del Monte. Ahora, ¿qué pasa con el Sermón del Monte? Que es un momento muy muy importante para el Señor en el ministerio del Señor, porque Él aborda diversos temas, ¿verdad? Él trata diversos temas relacionados con la vida y la conducta de todas las personas que creemos en el Señor, del creyente, ¿verdad? Entonces, principalmente Mateo, capítulos 5, 6 y 7, lo que vamos a encontrar es un compendio, ¿verdad? Es un resumen de enseñanzas que lo que hace es que cuando usted viene y entiende y tiene una relación con Dios, y entiende su misericordia, entiende la justicia de Dios y todo esto va a transformar la vida de esta persona, ¿verdad? Va a transformar la vida de nosotros, y nosotros tenemos una relación con Dios, y aparte de eso son enseñanzas que transforman no solamente la vida de la persona, sino también al prójimo y la relación que esa persona o nosotros tengamos con el prójimo. Nosotros tenemos que recordar, voy a hacer un pequeño resumen rápido de lo que vimos la vez pasada. Recuerde que en este momento Palestina está siendo ocupada, hay una ocupación romana muy, muy dura, ¿verdad? Muy brava, como decimos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Entonces había mucha tensión política, mucha tensión social, habían impuestos muy pesados también, y habíamos hablado la semana pasada que esa presión romana lo que hacía era generar un resentimiento en el pueblo, ¿verdad? Entonces había mucha división entre ellos, tanto entre clases sociales y grupos religiosos también. Entonces esta es la realidad en la que Jesús está, y Él da la enseñanza de la semana pasada, ¿verdad? De amar al Señor y al prójimo, ¿verdad? Como a uno mismo. Y ahora da esta enseñanza con respecto a tratar a los demás a la regla de oro. Entonces el Señor lo que nos está diciendo aquí es, ok, vamos a practicar un amor y justicia, porque esto es muy importante, ¿verdad? Y justicia muy diferentes a las que ustedes están acostumbrados, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a hablar de un comentario muy, muy bonito que me encontré por ahí, que nos da un poquito más de análisis de todo esto, ¿verdad? Recuerde también que en el contexto religioso que en el Señor estaba, el judaísmo del tiempo de Jesús había
o tenía, por decirlo así, un énfasis muy importante en la ley de Moisés y en las tradiciones, ¿verdad? Entonces todo esto se pasaba de boca en boca, ya ellos tenían también sus escritos de la ley de Moisés, había mucha tradición, ¿verdad? Los escribas y los fariseos, que lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Que eran los líderes religiosos de ese momento del Señor, lo que hacían era enfocarse en un cumplimiento estricto de todos estos mandamientos y principalmente de las normas rituales, ¿verdad? Entonces el Señor viene y empieza a enfrentar y empieza a desafiar, ¿verdad? A la gente, ¿verdad? Que lo escucha y a ellos, ¿verdad? Poniendo el cumplimiento de la ley, pero de una manera más profunda y más auténtica, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, vea qué interesante que cuando el Señor menciona en Mateo, ¿verdad? Vamos a volver a leer la segunda parte, dice, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, cuando el Señor menciona aquí, esto es la ley y los profetas, Jesús lo que está haciendo es resumiendo la esencia del Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Entonces, obviamente el Señor no va a decir, ¿verdad? Esto está en el Antiguo Testamento, porque hasta después fue que se dividió el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero es enseñanzas que ellos ya tenían, ellos ya conocían la ley y a los profetas. Entonces el Señor lo que se está refiriendo es a toda la escritura hebrea, ¿verdad? Que ellos tenían, a esa documentación que ya tenían, y lo que les estaba diciendo es, en esta expresión, porque esto es la ley y los profetas, era que esto que él estaba enseñando, la regla de oro, se centraba en amar a Dios y en amar al prójimo. O sea, todo lo que ustedes saben, toda la ley que ustedes conocen, toda la ley que los fariseos le han dado y todo lo que ellos han hecho y todo el asunto, se centra en esto, en amar a Dios y amar al prójimo. Entonces vea lo que dice Levítico 19:18. Esto lo vimos la semana pasada también. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Entonces aquí el Señor lo que les está diciendo es, recuerden esto, ustedes tienen que amar al prójimo. Los fariseos eran buenos para estar criticando y para estar viendo lo de afuera y no veían lo de adentro. Vean lo que dice ahora Romanos 13:8 al 10. Ojo lo que dice Pablo aquí. No debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Vea cómo Pablo aquí está reafirmando, ¿verdad?, que todas las leyes se resumen en el amor al prójimo. Así como Jesucristo lo enseñó, Pablo lo trae ahora en el Nuevo Testamento y lo escribe en Romanos y lo dice: no se olviden que el amor al prójimo es el resumen de todas las leyes. Entonces, esto que el Señor les está enseñando, esto que el Señor les dice, no es algo nuevo para ellos. De hecho, no es algo que nunca hayan escuchado, no es una cuestión así como que, uy, qué buena, que está enseñándonos algo que no conocemos. No, ya en la tradición bíblica, en la tradición judía, perdón, ya ellos lo tenían bien enraizado, ya lo sabían cómo era la cosa, ¿verdad? ¿Cuál era la novedad? ¿Qué era lo diferente? Que esta vez el Señor lo toma y empieza a clarificarlo, ¿verdad? Y aparte de la autoridad con la que Jesús hablaba, ¿verdad? Y él llegaba y lo hablaba. ¿Por qué? Porque él también lo ponía en práctica, él lo decía, se basa en las escrituras y lo aplicaba. Entonces ellos veían cómo él amaba a todos los demás. Él amaba a su prójimo porque él vino en rescate de todos. Vean lo que dice Hechos 2:44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ya la iglesia en el Nuevo Testamento había entendido la enseñanza de Jesús, la hicieron propia y empezaron a vivir en comunidad, compartían sus bienes, cuidaban unos de otros, y esto lo acabamos de leer aquí en Hechos 2, 44-47. Entonces vea cómo se refleja esta regla de oro en esto, lo que podríamos llamar la iglesia primitiva, ¿verdad? La iglesia inicial, cómo ellos dejaron
aparte, ¿verdad? Todas esas divisiones y todo ese montón de conflictos que tenían en el que vivían, ellos lo dejaron aparte y agarraron la enseñanza de Jesús para empezar a moldear su vida, ¿verdad? Entonces esto generó unidad, generó compasión, generó justicia en todas estas personas ahí, que vean todo lo que hacían los primeros cristianos, ¿verdad? Vendían sus propiedades, de hecho, y sus bienes, y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Vea qué impresionante cómo ellos aplicaban esto de la regla de oro. Ahora, vamos a ir a una pausa ahorita porque ya se me fue el tiempo, me pasé aproximadamente unos 2 minutos. Entonces, la regla de oro, voy a cerrar este bloque con lo siguiente. La regla de oro, entonces, ¿qué es por qué lo traemos hoy en Sálvese Quien Crea? Porque queremos que reflexionemos, que pensemos ahí sobre cuáles son nuestras acciones y cuáles son nuestras motivaciones. ¿Será que yo estoy haciendo las cosas para mi bienestar o estoy pensando también en los demás? ¿Estoy tratando yo a los demás como yo quiero que me traten? ¿O simple y llanamente estoy haciendo las cosas para mi propio bienestar? ¿Estoy viviendo en integridad? ¿Estoy teniendo amor con mi prójimo? Entonces, vamos a responder varias de esas respuestas en el próximo bloque. Vamos a ver más información. Ya vamos a entrarle de lleno realmente a los secretos de esta enseñanza. Y ya volvemos porque ya me pasé. Ya me están regañando. Ya volvemos. Gracias por estar en sintonía de Sálvese Quien Crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear. Y estamos hoy súper contentos porque estamos tocando la segunda enseñanza de esta serie que le hemos puesto Enseñanzas de Jesús. Y el día de hoy estamos trabajando en la regla de oro que está en Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, ya venimos del segundo bloque. Si usted se viene conectando, ya hemos pasado 2 bloques en nuestro programa. Ya hemos hablado un poquito sobre el tema que estamos conversando. Ya hablamos del contexto en el que estaba el Señor, tanto social, ¿verdad?, como religioso. Vimos cosas muy, muy interesantes acerca de esta enseñanza que el Señor está dando. Y dejamos el bloque anterior con una pregunta. ¿Será que nosotros estamos viviendo solamente para nosotros mismos o realmente estamos aplicando la regla de oro donde estoy tratando a los demás como yo quiero que me traten, o estoy tratando a los demás a como a mí se me ocurra y a como amanezca el día, y ahí vemos, ¿verdad? Sabiendo que el Señor nos ha dado una guía para vivir, ¿verdad? Que es esta. Ya tuvimos un montón de contexto ahí también sobre el Señor, sobre qué quiso o el momento en el que el Señor está conversando sobre esto y nos da esta enseñanza. Ahora, en este bloque vamos a hablar un poquito más profundo, vamos a entrarle un poquito más a estudiar realmente qué fue lo que quiso el Señor decir en esto. Y yo lo mencionaba la semana pasada. Estas enseñanzas están cargadas de cosas que tal vez uno como cristiano no está acostumbrado a estudiar. Vamos a escudriñar, vamos a aprovechar esta hora. Por si usted no ha tenido chance durante la semana de escudriñar la palabra, vamos a ayudarle a que usted pueda escudriñar como debe de ser. Recuerde que nosotros somos llamados no a leer la Biblia, y esto es algo que nosotros hacemos mucho énfasis en los talleres y en las iglesias en las que nos invitan, de que nosotros tenemos la costumbre, por decirlo así, de pensar que nosotros fuimos llamados a leer la Biblia, o que nosotros como responsabilidad tenemos que leer la Biblia. Y no, nosotros tenemos que escudriñar la Biblia, y escudriñar la Biblia requiere meterse, leer y volver a leer y volver a leer, buscar diccionarios bíblicos, buscar traducciones, buscar comentarios, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Si usted no los tiene, pues en esta, por decirlo así, en esta temporada o en esta serie de enseñanzas, nosotros vamos a ayudarle un poquito con lo que el Señor nos pone en el corazón y el material que tenemos nosotros. Así que para arrancar esto, vamos a ver las palabras importantes que el Señor usa, que están registradas en griego y qué significan en español, para que entendamos un poquito más del significado de lo que el Señor quiso decir. Este ejercicio también lo hicimos la semana pasada y espero que les haya gustado y que les haya bendecido bastante, ¿verdad? Pero bueno, empecemos con esto. Vamos de nuevo, Mateo 7:12, y he hecho mucho hincapié en leerlo nuevamente para que nos quede claro
que es lo que estamos estudiando el día de hoy, que es Mateo 7:12, que dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Palabras clave, la primera, panta, que es todas las cosas. ¿Qué significa panta? ¿Por qué está ahí escrito? ¿Por qué se usa la palabra panta? Panta enfatiza la universalidad de la regla de oro, aplicándola a todas las situaciones y relaciones. O sea, que el Señor lo que está diciendo cuando está diciendo todas las cosas, se escribe aquí en griego panta, o sea, todas las cosas, todas sus situaciones y todas sus relaciones, o sea, todo lo que usted es. Porque si usted analiza, usted con Dios tiene una relación. Entonces, al incluir las relaciones, van las relaciones espirituales también. Entonces, ¿qué pasa? Se escribe aquí todas las cosas, todas las situaciones y las relaciones. Otra palabra importante es la palabra nomos, que es ley. Perdón, el Señor se refiere, usando o se escribe la palabra nomos, a la ley de Moisés. Entonces Jesús lo que está diciendo aquí es que esta es la esencia de toda la ley que ustedes conocen, de toda la ley que ya está escrita y de todo lo que ustedes conocen como ley, la ley de Moisés. Y después viene y cierra el Señor con la siguiente palabra, profetai, que es profetas. Y el Señor lo que está mencionando al mencionar los profetas, esto incluye la tradición profética, que era en ese tiempo la tradición profética judía, que lo que hacía era buscar la justicia y el amor. Entonces vea qué chiva, como decimos aquí en Costa Rica, vea qué chiva, como se registra esto. Ok, todas las cosas, así que, por decirlo así, esto lo hicimos la semana pasada, así que todas sus situaciones y todas las relaciones que ustedes quieran que los hombres hagan y tengan con ustedes, así también hágalas ustedes con ellos o ténganla con ellos, porque esto resume la ley de Moisés, que ya ustedes lo conocen, y también resumen todas sus tradiciones que son proféticas, y resumimos la justicia y el amor en esto que les estoy diciendo. Vea qué impresionante lo que Jesucristo les está diciendo. Entonces es está metiendo, está proporcionando, por decirlo así, está promocionando, por decirlo así, una conducta que debe ser guiada de así como yo quiero que a mí me traten, así tengo que tratar a los demás. Y no solamente es una cuestión, no es un principio de pensarlo, es un principio de hacerlo. Tienen que haber acciones visibles. Esto es lo que está diciendo el Señor. No es solamente que ustedes tengan la intención de hacerlo o piensen en hacerlo. No, vayan y háganlo. Háganlo. Vea, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros. Ahí hay un verbo, hagan. No dice que todos los hombres piensen con vosotros o piensen de vosotros, así también pensad vosotros con ellos. No dice haced. Entonces lo que está diciendo el Señor es háganlo igual, trátenlos igual, sean amables. Si ustedes quieren que sean amables con ustedes, sean amables primero, ¿verdad? Y esto no es, si lo vemos en términos de español, no es una cuestión pasiva, no es que alguien más tiene que hacerlo, no, es que nosotros tenemos que hacerlo. El Señor les está diciendo, ustedes son los que tienen que hacerlo primero. Ustedes son los que tienen que actuar, ustedes son los que tienen el verbo, ustedes son los que tienen la capacidad para hacerlo primero. No es algo pasivo, no, que lo haga otro para después yo hacerlo, o que lo haga el otro para tener yo el resultado. No, Jesucristo está diciendo todo lo que ustedes quieren que los hombres hagan con ustedes, háganlo ustedes primero. Vean lo que dice Lucas 6:31. Lucas 6:31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Vean la repetición aquí que hay de esto que Jesucristo enseñó. Primero háganlo ustedes con ellos, y después los hombres tendrán que hacerlo. En otras palabras, todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿cómo nosotros nos estamos comportando en nuestro trabajo? ¿Verdad? Cuando tenemos situaciones así de que vamos a hacer algo y vamos, muy probablemente le va a hacer daño al otro. ¿Hemos pensado alguna vez en decir, bueno, mejor no lo hago porque después le hago daño a él y ese daño se me va a devolver? Muy probablemente no.
¿Cuántas veces estamos en desacuerdos con personas y como decimos aquí nos vale? ¿Verdad? No, que no sé qué, y los tratamos mal y no nos estamos dando cuenta que así como nosotros los estamos tratando, así se nos va a devolver a nosotros. ¿Cuántas veces hemos escuchado con empatía, por ejemplo, a alguien? ¿Cuántas veces hemos ofrecido nuestra ayuda? ¿Cierto? ¿Cuántas veces decimos nosotros, no, es que a mí nadie me toma en cuenta, es que a mí nadie me habla, nadie me llama? ¿Cuántas veces usted toma en cuenta a los demás? ¿Cuántas veces usted llama? ¿Cuántas veces usted está ahí por los demás? En nuestra familia, en la casa. ¿Usted cree que no aplica la regla de oro como nos lo está enseñando el Señor? ¿Qué pasa con nuestros hijos, los que somos papás? Hay veces queremos que ellos nos escuchen, que nos respeten, que nos obedezcan. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos sentado con ellos a darles esa escucha? A enseñarles a ellos, a nosotros respetarlos primero para que ellos nos respeten. Entonces muchas veces uno dice, es que estos mocosos, un día estos vacilábamos y decíamos, ¿verdad? Muchos papás dicen, es que este mocoso es un malcriado. Sí, es una palabra compuesta, malcriado. ¿Y quién lo crió? De ahí la misma mamá, y la misma mamá le está diciendo malcriado. O sea, se está disparando ella misma al revés. Si está malcriado es por culpa de ella porque lo malcrió. Entonces esta regla de oro es esto. Papás, demos nosotros primero. Que queremos que ellos sean respetuosos, respetémoslos. Queremos que nos escuchen, escuchémoslos. Saquemos ese rato. Queremos que nos respeten, respetémoslos. Y eso es un tema para después. Es un tema para un podcast muy probablemente. La comunidad, la misma cosa. La iglesia, la misma cosa. Todo esto gira, vea que cómo nuestra vida gira alrededor de esto. Un ejemplo que le puedo dar, que recuerdo de esto, de todo lo que nosotros queremos que hagan con nosotros, hacerlo primero. Lucas 10, 25 al 37. Ahí hay una parábola. ¿Y cuál es esa parábola? Hay un chaval, un hombre, que lo asaltaron. Lo dejaron medio muerto en el borde del camino ahí. Pasa un sacerdote, ahí lo deja, pasa un levita, no lo vuelve a ver. Pero ¿quién lo ayuda? Un samaritano. Y usted sabe, si usted ha escuchado los últimos programas de Sálvese, hemos estado trabajando varias cosas y hemos contado que los samaritanos y los judíos no se llevaban. Pero vea que el samaritano lo cura, lo cuida, lo lleva a un lugar seguro. ¿Y qué pasa? Este samaritano está haciendo perfectamente y está aplicando la regla de oro que el Señor está contando, que el Señor está diciendo. Vean, hagan con los demás lo que ustedes quisieran que hagan con ustedes. Y quiero cerrar este bloque, que ya se me fue el tiempo. ¿Cómo pasa el tiempo cuando uno se divierte, verdad? Se va rapidísimo. Vea este comentario que yo les comentaba, creo que fue en el bloque pasado, en el primer bloque, no me acuerdo. Es un comentario de William Barclay. Dice, esta es probablemente la enseñanza más universalmente famosa de Jesús. Es una enseñanza que se encuentra en muchas formas, en muchas religiones y filosofías. Por ejemplo, el rabino Hillel la formuló de manera negativa. Ojo, lo que es odioso para ti, no lo hagas a tu prójimo. Confucio también la formula, pero la formula también de manera negativa. Vea que acabamos de leer esta de este rabino Hillel, que la pone también de forma negativa. Lo que es odioso para ti, no lo hagas a tu prójimo. Confucio también la formuló de manera negativa. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Pero la formulación de Jesús, dice aquí el comentario de William Barclay, la formulación de Jesús es positiva y proactiva. Haz a otros lo que te gustaría que te hicieran a ti. Esto refiere una iniciativa activa en el bien. No es suficiente abstenerse de hacer el mal. Uno debe de ir más allá y buscar hacer el bien. Esta formulación positiva hace que la enseñanza de Jesús sea singularmente dinámica y desafiadora. Entonces, vamos a cerrar este bloque con lo siguiente. Recuerde que la regla de oro lo que nos está dando es una guía clara, una guía poderosa para nuestras vidas, ¿cierto? Nos está llamando a vivir en amor, en compasión y en justicia, siempre buscando tratar a los demás como queremos nosotros ser tratados. Ahora, cerramos este bloque y volvemos con el cierre del programa y vamos a ver entonces cómo podemos hacer nosotros para aplicar esta regla, porque es muy bonito, ya vimos contexto, ya vimos todo lo que el Señor quiere enseñar, pero ok, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? Entonces, vamos a ir a una pausa y ya volvemos con el cierre del programa. VAS Producciones, estudio de grabación. Creamos y producimos arreglos musicales.
cuñas, producción y grabación con los plugins más actuales, manejo y contenido de redes sociales. En producción audiovisual le ofrecemos videoclips musicales y videos corporativos para su empresa. Contáctenos 6022-7918, 6022-7918. Encuéntrenos en Facebook, Vaz Producciones. Esto es Sálvese quien crea. Volvemos a Sálvese quien crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear. Y me gustaría agradecerle por llegar hasta aquí. Ya llegamos al cierre del programa. Ya hemos trabajado bastante en el tema de hoy, que es la regla de oro. Y les recuerdo un resumen rápido para no consumir más tiempo el que tengo que consumir, porque ya me jalaron el aire, decimos aquí en Costa Rica. Ya me regañaron porque me estoy pasando en los bloques y me estoy pasando mucho rato, entonces no se vale, ¿verdad? O sea, cada bloque tiene su duración y yo tengo que respetarlo. Y ya la producción de In-House Medios me está haciendo ojitos así como se está pasando. Entonces vamos a correr para terminar a tiempo este programa. El tema de hoy, la regla de oro. Estamos trabajando una serie que se llama Enseñanzas de Jesús. Ya nosotros vimos sobre el contexto del por qué el Señor está o dónde está el Señor ubicado, ¿verdad? Cuando nos da esta enseñanza, hablamos de las divisiones que hablamos de los problemas, ¿verdad? Principales que habían entre el pueblo, las divisiones sociales, divisiones religiosas. Todo esto lo hablamos en el primer bloque. En el segundo bloque estuvimos también hablando sobre o profundizando más en la enseñanza como tal que el Señor nos da de hacerlo de manera positiva y proactiva, ¿verdad? Todo lo que yo quiero que hagan conmigo, eso tengo que hacer. Vimos un comentario muy bonito, espero que le haya gustado también, de William Barclay, donde dice: hay muchas religiones, hay muchas filosofías que hablan muy similar, pero ellos lo usan de manera negativa. Por ejemplo, el rabino Hillel, que dice: lo que es odioso para ti, no lo hagas a tu prójimo. O Confucio también, que lo formuló de manera negativa: no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Vea qué interesante cómo estos dos pensamientos lo usan de manera negativa, ¿verdad? Lo que usted no quiere que le hagan, no lo haga. Jesús lo que hace es hacerlo de manera positiva, como decíamos ahora, y de una manera proactiva, en que lo que usted sí quiere que le hagan, eso es lo que usted tiene que hacer, buscando también el bienestar de la otra persona. Entonces, la enseñanza de Jesús en Mateo 7:12, nosotros la conocemos y hemos estado hablando todo el programa. La conocemos y la llamamos la regla de oro. Ya dijimos que esto es una parte base, una parte fundamental de nuestra vida cristiana y principalmente de una vida cristiana auténtica, ¿verdad? Porque le hablamos a los papás ahora que no podemos pedirle a nuestros hijos que hagan algo si nosotros no lo hacemos. Así que nuestra vida cristiana tiene que ser auténtica, ¿ok? No solamente evitar el daño, ¿verdad? No solamente no hacerle daño a los demás, como dicen las otras filosofías, ¿verdad? Si hay algo odioso para usted, algo que le hace daño, no lo haga. No. No es solamente evitar ese daño a los demás, sino la idea es ser proactivo, tomando acciones, ¿verdad? En base a la bondad y al amor, que es lo que Jesucristo nos vino a enseñar. Bondad y amor. Entonces, esas acciones que nosotros vamos a tomar no van a ser acciones porque yo quiero evitar que algo me pase. Es porque más bien yo quiero provocar que algo bueno me pase, ¿verdad? No es evitar que algo malo me pase, sino provocar que algo bueno me pase. Que sea bondad, que sea amor lo que me pase a mí. Jesús lo que nos está haciendo es enseñando que así como nosotros queremos que nos traten, así también tenemos que tratar nosotros. Y lo más importante que hablamos ahora, Jesús resume la ley de Moisés. ¿Se acuerda que lo vimos con la palabra griega? La ley de Moisés y los profetas resumidos en uno solo. La ley de Moisés y sus tradiciones juntas y subrayando la importancia central que esto tiene en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ver tres consejos que traemos acá para nosotros poder aplicar
esta enseñanza en nuestra vida diaria, para ver cómo correlacionamos esto que acabamos de ver. Sí, el Señor se los enseñó a ellos, se lo dijo a la gente y todo, pero cómo ponerlo en nuestra vida, cómo ponerlo en práctica. Entonces, primer consejo, usted que apunte por ahí. Primer consejo, reflexione antes de actuar. Piense antes de hacer las cosas, antes de hacer cualquier cosa. Reflexione. Antes de hacer cualquier cosa, piense, considere cómo le gustaría ser tratado a usted en una situación similar en la que está usted. Entonces, cuando usted reflexiona, cuando usted analiza, en otras palabras, tiene cabeza fría y piensa, no actúa en el momento impulsivo y toda la cuestión, sino que usted dice, como decimos aquí, ok, suave, analicemos. Cuando ya usted hace esta reflexión, cuando usted piensa, las decisiones que usted va a tomar, muy probablemente usted va a empezar a analizar si lo que va a hacer refleja el amor y la justicia de Dios. Entonces usted dice, uy no, si yo hago esto más bien le voy a hacer daño, lo voy a maltratar o algo así, porque la enseñanza hoy es tratar a los demás como yo quiero que me traten. Estoy tratándolo con amor, estoy tratándola con amor, estoy tratándola con justicia, estoy tratándolo con justicia. Primero piensa uno eso, antes de actuar. Uno reflexiona antes de actuar. Proverbios 3:27, ¿usted qué anota? Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Vea que aquí el proverbista nos está diciendo, aproveche las oportunidades para hacer el bien cada vez que usted pueda. Vea lo que dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Analice antes de actuar y haga las cosas en base al bien. 4 tips que le puedo dar para poder reflexionar antes de actuar. Número 1, ore y tenga reflexiones diarias en la palabra del Señor. Eso es súper importante. Yo creo que el programa pasado se los decía. Nosotros siempre vamos a recetar oración y Biblia. Así de sencillo. Número 1, oración y reflexión diaria. Dedique tiempo en oración para que el Señor le dé sabiduría, para que el Señor le dé discernimiento antes de enfrentar todas estas situaciones. Esto es muy importante. Pida sabiduría al Señor. Número 2, ponerse en el lugar del otro. Eso se llama empatía. Entender cuáles son los sentimientos de la otra persona. Entender cuál es la perspectiva de la otra persona antes de hacer cualquier cosa. 3, consulte la palabra de Dios. Estudie la palabra de Dios. Busque la guía en la Biblia para que tome decisiones correctas con respecto a lo que el Señor nos dice. Número 4, si usted definitivamente no logra saber cómo hacerlo, busque consejo sabio. Si está indeciso, si no sabe cómo hacer las cosas, busque la iglesia, busque a alguien, un consejero, busque alguna persona de confianza que comparta principios cristianos y hable del tema para que tal vez esa persona sea usada por Dios para que usted pueda tomar la mejor decisión. Voy a correr, se me está yendo rapidísimo. Versículos adicionales para los que apunten por ahí. Mateo 7:12, Gálatas 6 del 9 al 10, Santiago 1, 19 y 20, Romanos 12, 17. Esos versículos nos dan las bases de lo que le estoy diciendo ahorita. Por ejemplo, Romanos 12, 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Ok? Corremos, nos quedan 3 minutos. Número 2, mostrar empatía y compasión. Lo acabamos de decir. ¿Qué es empatía? Ponerse en el lugar del otro, ponerse en los zapatos del otro. Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Si usted tiene todas este fruto, ¿verdad? De misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, usted va a poder ponerse en los zapatos de los demás, va a poder tener empatía y antes de hacer las cosas, va a hacer las cosas tranquilo, principalmente si usted tiene humildad y tiene paciencia. Esto es muy importante para poder entender las necesidades de los demás y cómo responder a eso, ¿verdad? ¿Cómo lo logramos? 1, escucha activa. Ponga atención a las emociones de los demás, ponga atención a su esposa, ponga atención a su esposo, dele la validación a esas preocupaciones que tiene. Tal vez para usted no es tan fuerte, tal vez para usted no es tan importante, pero para ella sí. Entonces escúchela activamente, sea humilde,
Reconozca usted, ese es el número 2, sea humilde. Reconozca sus propias limitaciones y reconozca sus errores también. Que usted también tiene limitaciones, que usted también comete errores para poder tener esa empatía. Busque maneras de ayudar. Siempre busque cómo estar activo ayudando, ya sea en iglesia, sea donde usted vive, gente que tenga dificultades. Siempre busque maneras de ayudar para generar esa empatía. Y principalmente en este punto que podemos desarrollarlo luego, aprenda a perdonar. Sea compasivo y dispuesto a perdonar cuando alguien cometa errores o le haya hecho algún daño a usted. Versículos que nos basan en esto: Filipenses 2, 3 al 4, Primera de Pedro 3, 8, Lucas 6, 36. Y el último tip que le tengo por aquí: practique la bondad y la generosidad. Efesios 4, 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Vea que nos está diciendo que nuestras palabras tienen que ser de edificación. Tenemos que ser bondadosos, tenemos que ser generosos, no solamente con lo que damos, no solamente con lo que hacemos, sino vea la importancia de nuestras palabras, que nuestras palabras edifiquen a los demás, que revelen bondad, que revelen generosidad, no solamente haciendo las cosas, sino también diciéndole a los demás o siendo un canal de bondad para los demás. ¿Cómo lo hacemos? Practique la gratitud. Tiene que ser agradecido con la gente, tiene que ser agradecido con Dios principalmente por todas las bendiciones que ha recibido, ¿verdad? Y eso le va a ayudar a usted a tener esta bondad y esta generosidad. Número 2, busque oportunidades de servicio, que ya lo vimos. Siempre esté ahí ayudando, ¿verdad? Tanto en su comunidad como en su iglesia. Sea generoso con su tiempo también y con sus recursos. Comparta, bendiga a los demás también. Y principalmente, inspírese en ejemplos bíblicos, ¿verdad? Hay ejemplos como el samaritano, también está Dorcas por ahí, que son ejemplos de este tip que le estoy diciendo de bondad y generosidad. Versículo en el que nos basamos para esto: Lucas 6, 38, Proverbios 19, 17, Hechos 20, 35 y Primera de Timoteo 6, 18. Finalizamos entonces nuestro programa, mis queridos hermanos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ojalá que haya sido de bendición. Recuerde que la regla de oro no es solamente una enseñanza moral, sino que es una invitación que el Señor nos hace a vivir una vida completamente transformada por el amor de Dios. Ahí, en eso, cuando nosotros somos transformados por el amor al Señor, vamos a poder aplicar la regla de oro que acabamos de aprender y que se la voy a volver a leer, que se encuentra en Mateo. Ya le digo exactamente que se me movió aquí esto. Mateo 7, 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Que todo, esperamos de todo corazón, que todo su conocimiento, que todas sus tradiciones, que todo su amor por Dios sea puesto en práctica a través de esta regla, que es la regla de oro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ojalá que este programa haya sido de bendición. Eso realmente lo esperamos. Si usted quiere saber más de nosotros, contáctenos por WhatsApp 617-8363 o cualquiera de nuestras redes sociales y será un placer atenderles, será un placer hablar con ustedes. Antes de irme, recuerde que está el programa también de mi amigo Willy Vaz, mañana sábado 7 de la noche, Roca Viva, para los que les gusta el rockcito que exalta al Señor. Mañana 7 de la noche, Roca Viva. Y recuerde que nos encantaría saber de usted montones y contáctenos por nuestro WhatsApp, nuestras redes sociales también. Muchas bendiciones y nos vemos la próxima. Gracias por escucharnos en este espacio donde aprendemos a creer para crear. Sálvese quien crea. Hasta la próxima edición.